Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 13 de diciembre, luego de la apertura asiática. Compañeros, lo más importante que tenemos que tener en cuenta para hoy, sin ninguna duda, es lo que se va a publicar previo a la apertura de Wall Street con respecto a los datos del IPC, el anualizado, el mensual y el subyacente. A estas horas el precio de Bitcoin simplemente está jugando con la directriz alcista que había estado llevando. En mi última transmisión recuerdo haberles estado diciendo que el precio parecía no estar siguiendo a ninguna parte, pero el cierre de Wall Street fue bastante positivo. Evidentemente nadie quiere estar eh, tomando decisiones previo a un dato tan importante. Y lo que se vio no fue evidentemente compras, fue cierre de cortos. Ese cierre de cortos también se catapultó el precio de Bitcoin nuevamente hasta por encima de la directriz, hasta los 17.200 y actualmente tiene una pequeña corrección. No se puede decir que absolutamente nada esté escrito hasta que no se publique ese dato. Sería bastante ingenuo asumir algún tipo de tendencia previo a la publicación de ese dato. Igualmente, esto no es un canal de asesoría financiera, pero esa es mi forma de interpretar el mercado en este momento. Quiero que lo tengan muy claro. Este no es el momento de tomar decisiones. Es el momento de descansar y estar totalmente frescos, con el casco puesto, el cinturón puesto y la pastilla a la mano, porque lo que se viene es volatilidad, pero nadie puede predecir en qué dirección. Lo único que sí se puede estar seguro es que mm, en el escenario más noble no va a haber volatilidad, sino que simplemente vamos a tener una pequeña recuperación alcista, es decir, que los datos salgan en lo esperado sin ninguna novedad y todo se va a decantar por la publicación el miércoles de las actas de la Fed con las proyecciones que ellos tienen para el largo plazo y el discurso de Jerome Powell que viene justamente media hora después de la publicación de esas actas. Entonces, lo más relevante que tenemos que tener en cuenta es eso, que la jornada de Wall Street de hoy va a estar bastante conducida, es por un dato fundamental y las herramientas técnicas no vienen siendo las más adecuadas para poder investigar cuál es el futuro del precio ni de Bitcoin ni de otras criptomonedas. Fíjense cómo está el panorama a estas horas. Todas las criptomonedas en una pequeña corrección luego de la gran subida que tuvieron el día de ayer, pero Binance se descorrelaciona con fuerza y parece que sí está cumpliendo lo que estábamos comentando en mi último video, de si perdía los 275, muy probablemente iba a caer porque estaría rompiendo esta figura del canal y la figura técnica lo proyecta hasta los $260. Dese cuenta, justo como se los estoy mostrando en este momento, que eso no está ocurriendo por algo aleatorio. Es que el día de hoy, durante la jornada de Wall Street, se hizo popular la idea de que comenzó el rumor de que iban a intentar colocarle una denuncia a Binance por lavado de dinero y a CZ. Háganme el favor. Simplemente les voy a decir, hagan sus propias investigaciones. No es la primera vez que desde los medios occidentales intentan ensuciar a Binance y qué conveniente que lo están haciendo justamente el mismo día cuando acaban de meter preso a Sam Bankman-Fried y ya tiene 3 cargos en los Estados Unidos y ha sido extraditado de las Bahamas. Desde mi punto de vista, qué bueno. Ahora bien, siguiendo entonces con el análisis técnico de BNB, los 260 es la zona de cierre de corto por toma de beneficios de esta figura técnica. Pensar que se pueda desplomar más de los $260 me parece muy difícil, pero ahora mm, todo queda muy de la mano con lo que va a ser la publicación del dato de la inflación. Del mismo modo, es decir, si las criptomonedas comienzan a corregir esta Binance Coin, en donde ya tiene una figura técnica confirmada, es donde probablemente más le aticen. En otras palabras, aún pudiendo haber un suficiente cierre de cortos en la toma de beneficios de esta figura técnica, no se puede descartar que llegará a alcanzar montos mucho menores si sigue esparciéndose el food sobre lo que está ocurriendo detrás de los números de Binance. Justo para la publicación de mi video del día de ayer nos encontrábamos ya con una pequeña corrección, pero bien adentrados dentro de este canal de consolidación. Justamente en ese momento que el auditor
que realizó las investigaciones sobre la prueba de reservas de Binance, no se sentía muy conforme con muchas de las cosas que encontró luego de realizar dicha prueba. Es decir, Binance corroboró lo que quería corroborar, pero a vistas de una auditoría seria, no cumplió con los requisitos mínimos como para ser considerada una auditoría válida. Eh, eso realmente ha dejado a sus inversores un poco impactados y eso es lo que justamente me llevó a pensar que pudiera retestear los 275. Pero esta ruptura del canal a la baja ya se está dando es por un nuevo acontecimiento que el mercado aún no había descontado y apenas lo está empezando a descontar. ¿Qué más podemos ver? En el caso de Ethereum, no hay mucho que decir. Simplemente se ve la pérdida de la directriz y se ve esta pequeña vela de recuperación verde, que fue el cierre de Wall Street, el cierre de cortos del que les estoy comentando que ocurre con Bitcoin. Y actualmente en la mitad de la nada. Todos a la espera de la publicación del IPC. Y ya por último, Cardano. Cardano, en mi opinión, es la que tiene peor pinta. Ni siquiera Binance, con todo lo que le está cayendo encima, los medios occidentales intentando ensuciar su nombre, tiene tan mala pinta. Y soy muy sincero al decirlo. Es decir, los mínimos anuales de Cardano están aquí, en los 0,29, a aproximadamente un 2% de donde está actualmente. Mientras que Binance, los mínimos de este año son los $180 y actualmente cotiza los 265. Es decir, hay casi $90 por encima, por lo que muy probablemente tiene demasiados soportes por la parte de abajo, siquiera para alcanzar los mínimos del año. Cardano va en caída libre. Y esas caídas libres normalmente solamente se detienen en soportes de números redondos, perdiendo el 0,295, que es el mínimo de este año. No habría nada que lo detenga prácticamente hasta el 0,25 o 0,20. En mi proyección es muy por debajo de eso, considerando ya no este gráfico de 4 horas, sino el gráfico diario. Fíjense, muy sencillo, se puede ver esta área de consolidación que construyó el precio de Cardano durante todo lo que fue junio, fíjense, mayo, junio, julio, agosto y en septiembre lo pierde la baja. Este banderín bajista, porque eso es lo que es, un banderín bajista, es un patrón de continuación de tendencia bajista, me estaría proyectando a Cardano hasta los 0,12 centavos, hasta 12 centavos de dólar. Pensar que va a tener una caída tan grande, yo no lo tengo claro. Pero por simplemente pensar que si esta línea amarilla es un soporte semanal y fue lo único que podía detener el precio de las caídas y tal vez significar que ese era un soporte lo suficientemente fiable porque es de muy largo plazo, al perderlo ya nada le queda que se le atraviese para cumplir su proyección técnica. No es que yo odie a Cardano, es que yo tomo las oportunidades cuando las veo y no tengo claro realmente que vaya a salir mal la publicación del dato de la inflación hoy. Es más, realmente me siento bastante optimista y creo que justamente con la publicación del dato de la inflación del día de hoy ya habremos tocado los fondos de diciembre y muy probablemente... Y les recuerdo que estacionalmente diciembre se vuelve realmente interesante a partir del día 15, por lo que no me extrañaría para nada que ya estos sean los mínimos, la inflación salga bastante bien. Luego, Jerome Powell, considerando que la inflación está lo suficientemente bien, no salga lanzando ácido en su próximo discurso, sino que sea un poco más moderado. Y a partir de ahí, ya el viernes, con el vencimiento de opciones y la cuádruple hora bruja que tenemos para el SP 500 y el Nasdaq, ya después del vencimiento comenzáramos a ver el típico rally de Navidad que pudiera catapultar a todas las criptomonedas, inclusive a las que peor le han ido durante este año, a nuevos máximos. Es decir, comenzando por cierre de cortos y luego una entrada de dinero bastante fresco, muy probablemente ese es el escenario en el que yo me estoy manejando. Pero como técnicamente aún no está, y tengo que hablar es directamente de lo que está en la mesa y no de lo que yo me pueda suponer, lo más lógico es simplemente operar en base a lo que se puede ver que el precio está haciendo y no algún tipo de anticipación. En otras palabras, y simplificando, un stop loss, en el caso de Cardano, que es el único corto que tengo abierto, en el 0,315.
Porque si se cierra, porque se da el escenario realmente alcista del que les estoy hablando, lo que voy a intentar es a abrir largos. ¿Abrir largos en dónde? En Ethereum, ya que ese rally de Navidad tiende a verse mucho más fuerte en lo que son las acciones americanas y Ethereum está mucho más relacionado por alguna razón con el índice Nasdaq y con el S&P 500 que incluso el mismo Bitcoin. Y pensar tal vez que si deja de esparcirse tanto food sobre Binance Coin, muy probablemente sobre Binance también. Bitcoin pudiera también darse el caso, pero le apostaría en esta oportunidad un poco más a Ethereum que al mismo Bitcoin. Simplemente porque hasta ahora a nivel técnico Bitcoin se encuentra por debajo de los mínimos que se alcanzaron en junio, mientras que Ethereum no. Ethereum ha tenido una mayor resistencia que Bitcoin a las caídas y eso me llama muchísimo la atención. En conclusión, tomar posiciones anticipadamente no valdría la pena. En mi caso es porque ya yo estaba en el mercado desde que se rompió este primer soporte de Cardano en los 0.31. Pensar que el día de hoy vamos a tener la respuesta puede ser de todas maneras anticiparse a menos de que realmente salga una previsión de la inflación o muy por encima o muy por debajo de lo esperado, pero que salga muy cercano a las previsiones, simplemente va a ser un rally de descanso, un rally de alivio, un rebote alcista, pero las palabras, la decisión final sobre la tendencia de Bitcoin la vamos a tener definida es por el discurso de Jerome Powell del día miércoles. Bueno, si tienen alguna duda sobre cuál es la estrategia que yo utilizo para abrir mis operaciones, recuerden que en el primer comentario tengo un link con un canal de reproducción aquí mismo en YouTube, donde gratuitamente comparto todas las ideas de trading sobre los indicadores técnicos que me sirven para todas mis operativas de intradía. Bueno, si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos traders. Nos vemos entonces en unas horas para hacer la actualización del IPC. Espero que termine de tener una feliz sesión. Hasta luego.